Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es John Fernando Rubio, me encuentro inscrito en el CEAC de Acacias Meta y en la actualidad me encuentro estudiando Ingeniería Ambiental. En esta ocasión explicaré fenómenos meteorológicos y la incidencia que ha tenido el fenómeno del Niño en la región en la que me encuentro. Es precisar que la región que me encuentro, y quizás sea desde Acacias, estamos hablando de los llanos orientales, ¿cierto? Vamos a mirar a ver qué son los fenómenos meteorológicos para poder dar alcance a ese fenómeno del Niño, ¿cierto? De ese fenómeno del Niño, ¿sí? Vamos a decir primero que el fenómeno del Niño se trata de un fenómeno meteorológico y que para entenderlo necesitamos precisar dos conceptos claves. El primero es el de la corriente del Niño y el segundo concepto es el Niño, la oscilación del sur, Enos y Enos, el cual es muy conocido, digamos. Pero pues, primero vamos a explicar qué es el fenómeno meteorológico. Los fenómenos meteorológicos son fenómenos naturales que se dan en la atmósfera y que según su grado de intensidad puede tener efectos positivos o negativos del ecosistema y por ello en la sociedad humana. Dicho en otras palabras, es el cambio de naturaleza que sucede por sí solo. Son aquellos procesos permanentes, movimientos de transformaciones que sufre la naturaleza en los fenómenos meteorológicos. Más comunes son la lluvia, el viento. Existen otros como lo son la nieve, los huracanes, las tormentas eléctricas, el arco iris, ¿sí? Los tornados, las sequías, todo eso corresponde a fenómenos ambientales. El viento, que este fenómeno atmosférico se debe a los movimientos de aire provocados por las diferencias de temperatura y la presión atmosférica. Vemos que la nieve es un fenómeno meteorológico que solo se produce cuando la temperatura de la atmósfera es inferior a 0 grados centígrados. Esto provoca que las pequeñas gotas de lluvia de las nubes se congelen y formen cristales de hielo que precipitan sobre la tierra formando los copos de nieve. Un huracán es un fenómeno meteorológico consistente en una tormenta tropical que se forma en el mar, caracterizado por potencia de sus vientos superiores a 120 km por hora. Se generan zonas de baja presión atmosférica. Se suele reservar el nombre del huracán para las tormentas de ese tipo que se producen en el océano Atlántico. Una tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico consistente en una tormenta caracterizada por la presencia de rayos y truenos. Los rayos son descargas eléctricas que se originan por el choque de las cargas eléctricas positivas y negativas de las nubes. Los truenos se producen como consecuencia de los rayos. Son un ruido que generan las descargas eléctricas y se transmiten por el aire. El trueno siempre el trueno es posterior al rayo. Granizos son gotas de agua convertidas en hielo. Se originan tanto en el verano como en el invierno y generalmente un tipo de nubes características que reciben el nombre de cumulonimbus. Bueno, podemos averiguarlo también bien manejando lo que es el término, ¿cierto? Podemos ver también como un tipo de fenómeno el arco iris, que no es sino la descomposición de la luz en los colores que la forman. Se producen cuando las haces de luz atraviesa las gotas de lluvia, ¿sí? Entonces esa descomposición de la luz, eso lo forma. Vamos a mirar el tornado, que es una columna de viento giratorio que se extiende desde el suelo hasta las nubes. Se produce en determinadas condiciones cuando choca una corriente de aire frío y con otra de aire caliente y húmedo. Eso es conocido como también un tifón, que es el nombre que reciben los huracanes cuando se originan en el Océano Pacífico. Las inundaciones, que también es catalogada también como uno de estos fenómenos, que son la invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos debido a las fuertes precipitaciones fluviales que se presentan, causando daños considerables que se pueden presentar de forma lenta, gradual en las llanuras y de forma violenta o súbita en regiones montañosas de alta pendiente, ya como lo hemos visto pues, por los noticieros, cuando pues, hay inundaciones y hay muchos damnificados. También podemos ver como fenómeno las sequías, que es la deficiencia de la humedad en la atmósfera por precipitaciones fluviales irregulares o insuficientes. ¿Sí? Esto inadecuado uso de aguas subterráneas, depósitos de agua o sistemas de irrigación. Y por último vamos a ver las heladas, que son producidas por las bajas temperaturas. En general causan daño a las plantas y animales.
Esas son como las que siempre vemos a comienzos de años, esas heladas. Bueno, ya que sabemos de qué se trata el fenómeno meteorológico, podemos entender mucho mejor acerca de este fenómeno del niño. Ya hemos dicho que para entenderlo tenemos que pensar dos de sus conceptos, que el primero se trataba de la corriente del niño, del cual se refiere a la corriente marina cálida, propio del Pacífico suramericano, que se moviliza de norte a sur y que llega anualmente hasta las costas ecuatorianas y peruanas. Este fenómeno se le considera beneficioso ya que marca la temporada de lluvias en la época cálida y húmeda e indispensables que son para la agricultura, ¿sí? Respecto al segundo concepto, el niño oscilación del sur, que corresponde al ENOS o el ENSO, este último, pues por sus siglas en inglés, son cambios climáticos similares a fenómenos de vaivén que aparecen cada 2 a 7 años y se presentan en dos fases opuestas entre sí, una fase de calor y lluvias que se denomina el niño y una fase fría que es la niña, que este fenómeno provoca cambios en la intensidad, dirección y temperaturas de los vientos alisios y de otras corrientes del aire. El fenómeno del niño, que es el ENOS, se caracteriza por el calentamiento de la superficie marina y de la atmósfera, originando los cambios tanto oceánicos como atmosféricos con una intensidad que es muy variable, ¿sí? Normalmente los vientos alisios movilizan las corrientes marinas cálidas en dirección este, es decir, que las llevan hacia Oceanía y Asia. Al mismo tiempo, la corriente Humboldt, que vamos a recordar que la corriente Humboldt es una corriente oceánica fría que fluye en dirección norte a lo largo de la costa occidental suramericana. También se le conoce como la corriente peruana o la corriente del Perú, ¿sí? Bueno, estas corrientes de agua fría desde las profundidades hasta las costas sudamericanas, llegan allá. Esto hace que en Oceanía y Asia predomine un clima tropical, favoreciendo las lluvias, mientras que en Sudamérica predomina un relativo buen tiempo. Durante el fenómeno del niño, los vientos alisios, vamos a acordarnos que los vientos alisios son aquellos que soplan entre los trópicos, ¿sí? Entonces estos se debilitan acumulándose más masas de agua cálida en Sudamérica, las que chocan con la corriente Humboldt, dando como resultado el incremento de la evaporación del agua y aumentando las lluvias con el riesgo de inundaciones y el aumento del nivel del mar en las costas del Pacífico, mientras que en Oceanía y Asia, donde no hay corriente cálida, van a presentarse en las sequías, ¿sí? Pero bueno, estos fenómenos estamos hablando solamente de Perú y Ecuador, no solamente afectan a estos países, ¿sí? Colombia, al localizarse en la zona ecuatorial, la cercanía a los océanos es afectada por este tipo de fenómenos meteorológicos o por este tipo de fenómeno meteorológico. Esto va a afectar la disponibilidad, ya sea por déficit o excedencia, la calidad del recurso hídrico del país. Esta es una fuente de incidencia sobre la hidrología de Colombia. La fase cálida del ENOS se asocia con la disminución de lluvias y el caudal de los ríos en el centro, occidente, norte del país, lo cual ocasiona sequías, incendios. Los incendios son los forestales, racionamientos energéticos, disminución en la producción agrícola, pesquera y pecuaria. Durante la niña ocurren anomalías contrarias con eventos de precipitaciones muy intensos, crecidas de ríos, avalanchas e inundaciones de planicies, con las consecuencias repercusiones sobre los recursos hídricos. Esta forma es como la que afecta el niño pues, a nuestro país. En el efecto de la niña, en nuestro país se caracteriza por un aumento considerable de las precipitaciones, anomalías positivas muchas veces, y en disminución de las temperaturas, que son las anomalías negativas. En las regiones andina, Caribe y Pacífica, así como en las áreas del piedemonte de los llanos, mientras que en la zona oriental, que es la Orinoquía y la Amazonía, dichas variables tienden a un comportamiento cercano a lo normal. Esto pues, lo dice el IDEAN. Entonces, lo que más o menos las incidencias que tienen estas regiones es que no afectan así como en otras partes, ya lo decíamos, del país, ¿cierto? La perspectiva de centros internacionales apuntan a que el niño iría desde septiembre hasta, pasando por la temporada de lluvias de abril y mayo, hablando esto del año 2019-20, o sea que prácticamente empezaría desde septiembre y finalizando más o menos en mayo,
estoy hablando pues en términos, como ya lo dije, 2019-2020. En regiones donde los volúmenes de precipitaciones suelen ser bajos, como la Orinoquía, ¿sí?, el Caribe, el Atlántico, la Guajira y el Magdalena, y también el Cauca, serían las más afectadas por los niveles de los ríos, y esto se podría reducir considerablemente, ¿sí? Esto es lo que corresponde al fenómeno del Niño. Espero que todo ha sido muy educativo, muy entendible. Agradezco a todos por escucharme y pues nos veremos en una nueva oportunidad. Una feliz tarde.